Querido Padre, Señor, que es la altura de los cielos, Señor, en esta hora, agradecidos estamos por tu presencia, porque tú así lo has prometido y así lo creemos. Guíanos en tu palabra, en el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Este es el tema número 2. Para aquellos que no lo escucharon, está en el internet. Ahí vamos a poner el enlace en el video también para que lo miren. Pero el título de este tema se llama La unción del verdadero adorador. Nosotros vimos en la palabra de Dios en Santiago 5, 14 al 20, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 17 en adelante. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este texto siempre se ha usado para cuando una persona que está sufriendo alguna enfermedad sea ungida para recibir sanación. Y nosotros estudiamos al respecto de esta cita, de este versículo, y hemos descubierto lo que realmente nuestro Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Tenemos que siempre tener en cuenta que el enemigo tiene su lado falso. Ante una verdad que Dios presenta, el enemigo muestra al mundo ¿qué cosa? La falsedad, todo lo contrario. Aquí vendría a ver la pregunta: ¿qué estamos en lo falso o estamos en lo verdadero? El ungimiento no es algo nuevo. Desde Babilonia se venía ungiendo y fue a Egipto, fue a los griegos, fue a los medopersias, fue a los romanos, fue a la iglesia cristiana, el cual tenían una costumbre de ungir. Y siempre lo hacían de una forma en el cual se ponía aceite en la frente. Y hay ocasiones en que uno a veces se involucra en el mismo ritual que se ha venido haciendo por mucho tiempo, y la pregunta es, ¿lo que nosotros hacemos está conforme a la palabra de Dios o está conforme a un ritual? Porque nosotros debemos de seguir ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahora vamos a ver cómo realmente el Señor desea que nosotros seamos ungidos. El ungimiento tiene 3 fases. La primera fase es ¿qué? Oración de fe y el ungimiento con aceite. La primera fase tenía que ver con el arrepentimiento. No podía haber sanidad sin arrepentimiento. Estamos recapitulando de nuestro estudio anterior. No voy a tomar mucho tiempo explicando esto porque ya lo vimos. Si usted desea volver a verlo, véalo en el internet. ¿Ok? Puede usted verlo y puede refrescar la memoria. La fase número 2 era confesarse los pecados unos a otros. Nosotros vimos que la confesión de pecados solamente se hace ¿hacia quién? Hacia Dios, hacia nuestro mediador. Entonces, ¿qué quería decir acerca de la confesión de los pecados? Todo pecado público que hayamos ofendido a una persona,
hayamos maltratado a alguien, nosotros es el momento de que podemos expresarlo, pero los pecados ocultos es solamente entre usted y Dios. Esto no es un lugar para que usted empiece a decir todos sus pecados, porque lo que ha sucedido normalmente es que cuando usted empieza a decir sus pecados delante de la iglesia ¿qué hace? Señala. Lo señala. Y empieza a ver ¿qué? Un chisme. Recordemos eso. Ahora, nosotros vimos que esto es un discipulado. ¿Por qué? Porque el que transmite o el que hace el rito tiene como obligación, propósito, llevar a aquel que ha pedido el ungimiento a conocer a Cristo, al Hijo, y llevarlo al discipulado bíblico. No es un evento transaccional, como muchos lo toman, sino es algo serio que el que lo está haciendo como el que lo recibe. La tercera fase es ayudarnos unos a otros a arrepentirnos, como lo vimos en el versículo 20. No solamente el que está recibiendo el ungimiento tiene que pedir el perdón por sus pecados, sino el que lo da también tiene que tener una ¿qué? Una consagración a Dios y ayudarnos a que nosotros podamos unirnos con nuestro Salvador. El amor contra el formalismo. Si no llevamos a la persona al discipulado, estamos fallando a lo que la palabra de Dios dice conforme a lo que nosotros hemos leído. Es todo conforme al discipulado, el que lo da como el que lo recibe. ¿Alguna pregunta sobre este punto? No sé si quedó entendido eso del discipulado, porque nosotros recordamos en Mateo 28:19 dice, id y haced ¿qué? Discípulos, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Eso es ser un discípulo de Cristo y llevar a la persona a un discipulado, que entienda lo que está haciendo. No es un formalismo, no es algo transicional, no es un evento en el cual sirva para que los líderes o los pastores se levanten el cuello y digan qué bonito, se lloró, se suplicó. No, es algo muy serio que la palabra de Dios dice. Nosotros vimos que el contexto de Santiago 5 nos muestra realmente cuál es el problema. Muchos, la mayoría de las personas dicen que tiene que ver con ¿qué? Con la fe. Si la persona es sanada, tuvo fe. Pero si la persona no fue sanada, le faltó ¿qué? Fe. Otros, tal vez como los mesiánicos, dirían, bueno, si se sanó es porque está obedeciendo la ley de Dios. Si no se sanó es porque no guarda los mandamientos de Dios. Entonces a veces se comete ese error y muchos caemos en esa situación. Vamos a ver el contexto. Nosotros ya lo miramos, que el contexto nos enseña que el ungimiento tiene también una validez o una importancia como el bautismo y la circuncisión física y espiritual. O sea, eso es ¿qué? Algo muy solemne y muy serio, no solamente en el que lo hace o lo ejecuta, sino el que lo recibe. ¿Vamos? Esto lo vimos en nuestro estudio anterior. Este es el contexto de Santiago capítulo 5. Si nosotros vamos al contexto en el versículo 14 y 15, nosotros ya lo leímos y habla de que aquel que tiene fe tiene que llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él, y la oración con fe, ¿qué dice?
salvará al enfermo. Pero noten lo que dice el contexto en Santiago capítulo 1, versículo 6 y 7. Y si usted me tiene que interrumpir para tomar una pausa para poder explicar algo, hágalo. Si hay un comentario conforme a lo que estamos estudiando, hágalo. Si tiene una pregunta, haga la pregunta. Muy bien, Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero pida con fe. Notan nuevamente, está hablando de ¿qué? De la fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre del doble ánimo es inconsistente en todos sus caminos. ¿Cuál es el problema del creyente? No es la fe. Noten lo que dice el versículo 8. ¿Cuál es el problema? El problema es que es una persona de doble ánimo. ¿Cómo lo dice en inglés el versículo 8? Double-minded. The person is double-minded. Ese es el problema. El problema es que no está ni aquí ni está allá. No acepta, no vive. No sigue, no obedece. Ese es lo que el problema del contexto. Miren lo que dice en Santiago capítulo 4, versículo 8 también. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad ¿qué cosa? Vuestros corazones. Nosotros vimos que el problema no es la fe, porque el que está enfermo ya tiene fe al pedir a alguien que venga a orar por él. Por eso el que pide la unción es aquel que ya está en la fe. El que no está en la fe ni sabe sobre esto. Y nosotros tenemos que entender que el que la tiene que pedir es la persona. No es el hermano, no es la hermana, no es el papá, no es la mamá, no es el hijo, no es la hija. Es la persona, el enfermo. Y la enfermedad mayor que nosotros enfrentamos es ¿qué? La del pecado. Y esa enfermedad ha destruido. Y el propósito del ungimiento no es sanar al enfermo de algo físico, sino sanarlo del corazón. Hoy día se pone el énfasis en lo físico, pero muchas enfermedades son consecuencia de la falta de arrepentimiento en la persona. Y yo no lo digo, nosotros lo miramos en nuestro estudio anterior. Vimos diferentes textos. ¿Por qué? Porque el pecado seca los huesos, enferma, destruye, lastima, trae dolor. Medical missionary works of Seventh-day Adventism around the world, the worldwide work. La Iglesia Adventista del Séptimo Día en su obra médico-misionera Back up your statement. Is close to confirmará lo que estamos hablando. 90% has to do tiene que ver with the heart. con el corazón. Sí, hermano. Por eso dice que el diablo vino a enfermar, a matar y a destruir. El pecado lo que hace es exactamente eso. O sea, se pone en manos del enemigo, y el enemigo lo usa y lo daña. Así Y es. lo enferma. Y el problema es que debemos de entender las consecuencias del pecado. El problema no es la fe, el problema es que somos de doble ánimo. Queremos ser sanos, pero no queremos entrar en el pacto de Dios. La obediencia. No queremos obedecer. No queremos vivir la palabra de Dios. Queremos sanidad, pero con que no haya, ¿qué cosa? Algo que me pidan yo hacer. Queremos la sanidad así, a secas. Pero el Señor dice, doble ánimo.
Tienes que dejar de ser doble ánimo y entrar en el pacto de Dios y permitir que Él te perdone. Eso quiere decir que tú te arrepientas, que te entregues completamente a Dios. Y ese es el énfasis de Santiago capítulo 5, la sanación del corazón, no el físico. Muchas enfermedades, yo creo que todas, vienen por culpa del pecado, porque estamos en un pecado. Así es. Y por eso nos enfermamos, ¿sí? Así es. Entonces, como pueblo de Dios, ¿qué necesitamos hacer primero para ser sanos físicamente? Arrepentirnos de nuestros pecados. Pastor, Amen. yo veo que cuando habla de doble ánimo, se puede ver cuando nosotros estamos aquí, estamos allá. Hay inconsistencia espiritual con el Padre. Entonces nosotros no podemos estar estudiando, podemos estar orando, podemos estar haciendo muchas cosas, pero vemos que no hay sanidad. No hay sanidad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos concentrarnos en aquí. Estamos, como dicen, andamos aquí, estamos allá y hay una desconcentración. Yo eso lo he notado, pastor. Créanme lo que lo he notado, que esa es una cosa tan real, donde habla Santiago, que no hay ninguna duda. La palabra de Dios cada vez más nos está hablando de que debemos de estar firmes donde estamos. Así es. Usted usa una palabra que es inconsistencia. El de doble ánimo es inconsistente. Y yo creo que está bien claro. Dice que la obediencia a su ley, la obediencia a sus estatutos, a sus decretos, o sea, debemos de entender todo eso para poder reafirmarnos y obedecer, porque toda la palabra en sí se trata de obediencia, y creo que el maestro de la obediencia es nuestro Señor Jesucristo, porque no hizo otra cosa más que obedecer a su Padre, y no se apartó por ningún motivo, y Él fue claro. Así es. Y Él es consistente. Nosotros somos inconsistentes. Y los que de verdad no estamos en una buena relación con Dios, andamos así muy inquietos, de verdad. Todo nos distrae y no nos concentramos en... Porque ahí Porque ahí también vemos lo que es la fe. Hay mucha gente, hasta el demonio tiene fe inmensa. La gente que cree en el demonio tiene esa fe tan cimentada que dice, yo hago esto y esto me pasa. Pero hay que ver la consistencia que tiene, o en el malo o en el bueno. Eso tiene que ver. Algo que nos ayudaría a nosotros a recordar que nosotros tenemos que dejar de ser una persona de doble ánimo, es que cuando usted se despierte, después de consagrarse a nuestro Dios, abra la ventana. Si está de día ya, usted va a mirar el sol. El sol es consistente, todos los días sale. Usted mire el sol y recuerde que tenemos que dejar de ser, ¿qué? Personas de doble ánimo. El sol es el sol de justicia, que es Cristo, nuestro Mesías. Y la fe que debemos de tener, la fe de Jesús. Porque si tenemos otra fe, como dice la hermana, que Satanás a lo mejor tiene fe, pero nosotros tenemos que tener esa fe de Jesús para permanecer en su obediencia, permanecer en toda su palabra. Amén. Porque dice que toda su palabra es verdad. Pero mira, pastor, lo que dijo el Jan ahorita acerca de la oración, creer en su palabra, de pedirle a Dios, de estar en una constancia con Él, es verdad, porque si nosotros le pedimos de todo corazón lo que no podemos hacer, lo que estamos haciendo mal y no estamos entregando nuestra vida a Él, obedeciendo, Él es un Dios tan bueno, tan misericordioso, que Él nos ayuda y nos quita lo que nos está apartando de Él, para que nosotros podamos enfocar nuestra vista, nuestra mente en Él. Yo lo digo por experiencia, porque Dios
Yo lo he sentido. Yo Amén. creo que todos. Ahora, miren, voy a decir algo que tal vez para muchos va a ser algo nuevo o algo diferente. No nuevo porque está en la palabra de Dios, ya está establecido, pero algo diferente. El ungimiento que menciona Santiago capítulo 5 no es solamente para el enfermo que está físicamente. No, también para los ¿Es para cuántos? muertos espirituales. Para todos. Para todos. Tanto como el que unge como es ungido. O sea, Es que es lo que yo recalco, el doble ánimo no solo va a la gente que está afuera, a los que estamos aquí, porque acuérdense que a veces estamos aquí perseverando, pero hay doble ánimo, hay doble ánimo. La fe la tenemos todos, porque yo me he reunido con personas con gran fe, pero hay doble ánimo. Y nada sucede. Y nada sucede. Entonces, ¿qué? Hay cosas que decimos, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? ¿Y por qué dice la otra o el otro? ¿Y por qué a mí me pasó esto y me pasó esto? Significa que ahí hay consistencia, hay un ánimo único, no son dos, porque dos significa que hay doble. Entonces yo eso lo veo más enfatizado en esto realmente, porque nosotros estamos aquí, tenemos fe, Sí, es. pero yo pienso, habemos personas de doble ánimo, habemos personas. Sí, y el de doble ánimo está, ¿me doy o no me doy? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Será o no será? ¿Está así la persona de doble ánimo? ¿obedezco No. o no obedezco? Obedezco o no obedezco. Obedezco poquito, obedezco mucho. Acomoda uno a veces las cosas a su manera. Ahora, Dios quiere que seamos hombres valientes y mujeres valientes, que tomemos una decisión de entregarnos completamente a Dios y dejar de ser hombres y mujeres de doble ánimo. Ese es el contexto de Santiago capítulo 5. No es el enfermo físicamente. Ahí no dice enfermo físicamente, dice enfermo. Y si el contexto dice enfermo, ¿de qué? Del corazón. Nosotros vimos en nuestro estudio anterior que había diferentes cosas que se ungían. Nosotros vimos que Jacob ungió una roca, que de ahí fue donde se dice que allí se hizo el templo de Elohim, de Dios. También se ungía el tabernáculo y los instrumentos del tabernáculo. También los sacerdotes, reyes y profetas. El Mesías fue ungido. Y el leproso, siendo limpiado de la lepra solo con el patrón del Mesías. Esos eran los diferentes ungimientos que la palabra de Dios declaraba. Ahora, nosotros vamos a ver en nuestro estudio, en esta hora vamos a ver el ungimiento del leproso, porque el leproso es el que estaba físicamente enfermo, pero también era considerado ¿qué? Pecador internamente. Había tres formas de ungir. Había una forma en que se ungía con un cuerno y se derramaba el aceite de cabeza a pies. Eso era cuando se ungía a ¿quiénes? A un rey. Había otro tipo de ungimiento que era que se tenía que agarraba el aceite y se esparcía, como lo hicieron con los utensilios del santuario. Santiago no nos da la pauta de cómo debe de ser ungida la persona. Todo mundo desde Babilonia hasta ahora, ¿qué es lo que hacen? En la frente. ¿Ese es el ungimiento bíblico o no lo es? Yo me llevé a la tarea de ver la pluma inspirada y es muy poco lo que menciona acerca del ungimiento. Hay tal vez 5 o 6 citas acerca del ungimiento. Es todo. Estos tipos de ungimiento tenían como propósito lo que nosotros vimos en nuestro estudio anterior en el Nuevo Diccionario Internacional de Teología
y exégesis del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que dice este diccionario? El acto de ungir no solo iniciaba a una persona o a un objeto a una nueva forma de servicio, sino que también separaba a ese objeto o persona de otras formas de servicios o usos. O sea, ¿qué es lo que hace el ungimiento? Separa, santifica y lo separa para el servicio ¿de quién? De Dios. En razón de su unción, estos objetos y personas ya no son ordinarios, sino que ahora participan del carácter santo de Dios. O sea, cuando una persona es ungida, tiene que entender de que está haciendo unos votos con su Salvador y está entrando en el pacto de Dios para separarse para Él. Y solamente para Él, para su servicio de Él. Dejó de ser cola y ahora viene a ser ¿qué? Cabeza. Ya no es ordinario, sino que ahora es pueblo adquirido. Nación santa por Dios. Sigue diciendo, ya no puede funcionar como objetos ordinarios o como personas privadas. Ahora siempre deben usarse y actuar con referencia a Dios en sus propósitos. Amén. Eso es lo que significa ungir. Por eso decimos que también tiene un simbolismo como el bautismo o la circuncisión física y espiritual. Y dice que ahora participan del carácter santo de Dios. Así es. Deberíamos. O sea, cuando nosotros somos ungidos, tenemos que llevar a la persona que entienda que tiene que entrar al pacto de Dios y separarse para ser fiel a Él y solamente a Él. El ungimiento, noten lo que dice deseado de todas las gentes. Página 231. Ahí está también la página en inglés. 266, párrafo 1. Con referencia a la lepra, al leproso que estaba enfermo físicamente y espiritualmente, el Señor dice, la obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de la obra de limpiar el alma del pecado. Ahora, esto involucraba que cuando el leproso que fue sanado por el Mesías, ¿ustedes recuerdan cuál fue la dirección o el mandato que el Mesías le dijo? Ve y preséntate ¿a quién? A los sacerdotes. Eso involucra lo que el sacerdote tenía que hacer con el leproso y el leproso con el sacerdote. Y a veces nos olvidamos de ese punto. ¿Y por qué lo mandó con el sacerdote? ¿Por qué fue que lo mandó con el sacerdote? Porque era el mandato bíblico que tenían que presentarse al sacerdote para ser examinados y permitirles nuevamente entrar en el pueblo de Dios, que simboliza que es cuando nosotros entramos al pacto de nuestro Salvador. El leproso tenía que esperar 7 días. Y en el 8º era ¿qué? Un día nuevo donde se le permitía entrar nuevamente en el pacto de Dios y en el pueblo de Dios. Nosotros estudiamos, aquí voy a poner el enlace en el video, en el internet, para aquellos que lo están escuchando. Nosotros estudiamos un tema que nosotros explicamos lo que significaba el día 8, que significa un nuevo comienzo. El leproso se presentaba y duraba 7 días de purificación
y en el octavo era un día nuevo que era aceptado para con Dios. Y el espíritu de profecía dice que eso era ilustración de lo que Él quiere hacer con las almas que pecadoras. O sea que el ungimiento tiene su propósito. Así es. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estaba quedando claro? No quiero avanzar. Que el Espíritu Santo sea el que nos hable. Vamos a orar. Querido Señor, en esta hora vamos a ti para que nos sigas dirigiendo en tu estudio. Y ahora que vamos a entrar en tu palabra con respecto al ungimiento, dirige nuestras mentes, nuestro entendimiento para escucharte solamente a ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amen. David, Yes. I was just going to mention the number 7 in purification is so powerful. Quiero mencionarles que el número 7 con referencia a la purificación es algo poderoso. Because it represents a total Porque representa lo completo, la totalidad. O sea, es lo perfecto que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Today and for eternity. Hoy y por toda la eternidad. Por eso hay una fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura, que ¿cuántos días duraba? Amen. 7. Y el propósito de esa fiesta era ¿qué? Deshacernos de ¿qué? De la levadura del pecado. Porque era una purificación. Y venía después que el octavo día, donde había un ¿qué? Un nuevo nacimiento. La fiesta de los tabernáculos igual. Por eso eran 7 días y después había la fiesta del octavo día, donde era un ¿qué? Un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo, ¿dónde lo vamos a hacer? En el cielo. En el reino de los cielos. Amen. At the beginning of the year and the end of the year, every year. Desde el principio y al fin de todos los años, lo vamos a estar haciendo. Don't forget it. No los olvidemos. Por eso debería ser la fiesta octava. Ajá. Porque son el sábado la primera, son 7 y el octavo allá en el cielo. Así es. Entonces el octavo ya era un reavivamiento. Un nuevo comienzo, un reavivamiento, una nueva vida. Fíjense que lo que voy a decir ahorita creo que el Espíritu Santo lo está trayendo. Es que el rito no llevaba 5 minutos. Llevaba 7 días. Amen. ¿Por qué? Porque era de purificación del corazón, El rito del ungimiento. Ajá, sí, tiene razón, porque Ahorita lo vamos a ver más profundamente. Tal vez me adelanté, pero no quería dejarlo porque me lo trajo a razón. El propósito del ungimiento está descrito en Levíticos 14, versículo 8. En Levíticos 14, versículo 8, porque estamos hablando del ungimiento del leproso que representa lo que quiere hacer el Mesías en toda alma pecadora, como lo vimos de la pluma inspirada. En Levíticos 14, 8, habla acerca del ungimiento y tenía como propósito, dice la palabra de Dios, y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. Y hará el sacerdote, ¿qué cosa? Expiación. ¿Por qué? Por el pecado, por él delante de Jehová. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos solamente un mediador, ¿quién es quién? Cristo Jesús. Si nosotros pecamos, abogado tenemos ¿con quién? Con el Padre. ¿A través de quién? Del Mesías, de su Hijo. Pero tenía 2 propósitos: purificar espiritualmente y físicamente, pero también tenía como propósito perdonarnos. ¿No es maravillosa la palabra de Dios, lo que el Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros si nosotros le permitimos que Él lo haga?
Amen. Y esta es la palabra de Dios hablando. Ahora, los leprosos eran sacados del pueblo y eran llevados fuera del campamento. Ahora, miren lo que sucedía con ellos. Ellos tenían un mandato, que el mandato era que tenían que ir, Levíticos 13, 45 al 46, nos declara lo que el pueblo hacía con el leproso, y el leproso tenía un mandato que tenía que ejecutar para que él pueda ser limpio, perdonado, purificado y ser una nueva persona. En Levíticos 13, 45 al 46, fíjense lo que dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Pero cuando el leproso era sanado, era perdonado, se le daba un mandato de que él tenía que ir a un río. Y mire lo que dice en Levíticos 14:8. Tenía que ir a un río, y dice en Levíticos 14:8 esto. Fíjense qué cosa la palabra de Dios nos quiere enseñar. Dice: y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará ¿con qué cosa? Con agua. Y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Qué extraño mandamiento. ¿Es extraño o tiene mucho significado para la vida de cada uno de nosotros? ¿El agua qué representa? Con la mujer samaritana, tomaron esta agua. El agua es vida, ok. Pero también aquí dice que se lavará, que es símbolo de ¿qué? De purificación. ¿Qué es lo que dijo el Mesías cuando dijo: os es necesario nacer Del agua y del ¿de qué? Del agua y del Espíritu. Juan 3. O sea, el leproso tenía que ir a sumergirse a las aguas, que es símbolo de bautizo, es símbolo de un nuevo nacimiento, para iniciar la purificación, ¿qué? No solamente física, sino espiritual. Es muy interesante. ¿Dónde se bautizó Jesús? El problema es que se ha hecho Muchas a cosas manera de costumbre. ¿Dónde se Aunque limpió? también al leproso, también le dijo: Sumérgete 7 veces. Fue sano de la lepra, fue Naamán. El sirio. Y Cuando les dijo, ajá, Se enojaron. 7 veces. El leproso tenía que ir a limpiarse. Nosotros que estamos infectados del pecado, tenemos que entrar en el pacto de Dios para ser bautizados y para ser transformados y cambiados, no solamente externamente, sino interiormente. Amén. Eso tiene un simbolismo que podríamos pasarnos todo el día estudiando solamente este versículo. Porque no se han hecho las cosas como la palabra del Padre lo dice. Ahora, noten que había, vamos a leer, en Levíticos 14:2, usted sabe que esto que estamos viendo, si ustedes van a Levítico 8, ustedes van a ver que todos estos pasos, todo esto que estamos nosotros mirando, si ustedes van a Levítico 8, ustedes se van a dar cuenta que esto mismo se hacía cuando era purificado y consagrado el sacerdote para el templo. Lo mismo. Ustedes recuerdan que Aarón tomó al sacerdote y sus ropas fueron lavadas y él fue lavado con el agua. ¿Ustedes recuerdan? Aarón y sus hijos, a los tribus de Leví. Por eso había ¿qué? Un lavacro en el santuario, en el atrio del santuario. Y es lo mismo que todo esto que vamos a ver
es lo mismo que se hacía con el sacerdote. Lo mismo, los mismos pasos. Ustedes lo pueden ver, lo mismo. Esto quiere decir que usted y yo somos una confirmación de lo que dice la palabra de Dios, que somos real sacerdocio, nación santa, que tenemos que pasar por el agua, por el Espíritu, para que nosotros seamos purificados. Y dice en Levíticos 14:2 que el sacerdote sacrificaba un cordero. El cordero es símbolo ¿de qué? De Cristo, del Mesías. Y dice, y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa. ¿Por qué? Por el pecado. Con el envase, con el log de aceite. Noten, sangre, aceite. Y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. El sacerdote tomaba la sangre del cordero y tomaba el aceite, y los dos, ¿qué hacía? Los presentaba ante Elohim, ante Jehová, y eso era entregado a él. Noten, sangre, aceite. Dos cosas, no una. Por eso es importante que nosotros podamos llevar al discipulado aquel que va a ser ungido, para que vaya entendiendo la importancia del paso que está llevando en la purificación de su corazón y de su vida. Sí, porque la sangre nos limpia, ¿verdad? Vamos a verlo más a fondo. Ahora, fíjense, Es la unción del Espíritu. Representa el Espíritu. el sacerdote sacrificaba al cordero, tomaba la sangre y el aceite. Noten lo que dice la pluma inspirada. Nuestros corazones no pueden dar luz. O sea, usted y yo no podemos predicar. Usted y yo no podemos hacer la obra de Dios mientras no estén vitalmente conectados con el cielo. Hay una unidad. Solo eso los puede hacer arder constantemente con un amor santo y abnegado por Jesús. Y por todos aquellos que han sido adquiridos, ¿por qué? Por su sangre. Y a menos que estemos recibiendo constantemente el dorado aceite, la llama se extinguirá. O sea, para que nosotros seamos discípulos y traigamos a otros al discipulado, tenemos que tener la sangre y el aceite, Que es el aceite. ser llenos de eso para poder dar la luz correcta. Dice, a menos que el amor de Dios sea un principio permanente. Permanente quiere decir que todos los días en nuestros corazones nuestra luz desaparecerá. New mercies every morning. Muchas misericordias todas las mañanas. Esto está en inglés, es This Day with God, page 98, paragraph 3. ¿Okay? Por eso se hacía que la sangre y el aceite. Ahora, todo esto va más profundo, y gloria a Dios porque la palabra de Dios nos va abriendo nuestras mentes a la voluntad de nuestro Dios. Noten lo que dice Levíticos 14:14. Dice que cuando ya tenía el aceite y la sangre, dice que entonces agarraba la sangre y lo ponía en el lóbulo, en la mano derecha, en el pulgar derecho de la mano y del pie. Vamos a leerlo. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. La sangre es la sangre ¿de quién? Del Mesías, de Cristo. Él murió, y cuando Él nos da su sangre, no solamente la pone desde arriba, la pone en el lóbulo, en la mano derecha y en el pie derecho.
nosotros debemos de tener la sangre del Mesías diariamente. O sea, esta parte del sacrificio, del ungimiento por el leproso, debería ser una realidad en nuestras vidas todos los días. Amén. Amén. Que hay una imagen de cómo se llevaba a cabo, ¿no? Todo esto tiene una aplicación espiritual para cada uno de nosotros. El de la Oreja derecha, mano derecha y ¿En pie qué derecho. lado? Del lado derecho. Todo era del lado derecho. Ahorita vamos a ver por qué del lado derecho. ¿Por qué no también le ponían el lado izquierdo? Después de que esto se hacía, noten lo que seguía. Esto representa ¿qué? La sangre del Mesías que nos cubre y nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Después venía Levíticos 14, 15 al 18. Ahora se tomaba el aceite y se hacía lo mismo. Vamos a leerlo. Con el aceite. Ahora era con el aceite. Ok. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. O sea, aquí se lo ponía y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo ¿cuántas veces? 7 veces delante de Jehová. Esto era lo que él hacía. Le daba el aceite y esparcía 7 veces. El sumo sacerdote entraba al lugar santo y él esparcía la sangre ¿cuántas veces? 7 veces delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Estamos viendo la conexión? Pero ahora también se hacía ¿con qué? Con el aceite. Note lo que dice el versículo 17 en adelante. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, la pondrá sobre ¿qué? Sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. ¡Qué interesante! Ahora, noten, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? La sangre. Usted tiene que aceptar que el Mesías es el Hijo de Dios que nos lleva al perdón de nuestros pecados. Que es el único que intercede entre el Padre y Él, para que seamos purificados y que nuestros pecados sean perdonados. Tenemos que confesar en el Hijo de Dios, en una forma literal, que Él es el que nos lleva a la santificación y a la purificación. Pero primero es la sangre redentora del Mesías, que usted y yo tenemos que estar viviendo ¿cuántas veces al día? Todo el día. Todo el día. Porque tenemos que estar ¿qué? Unidos con nuestro Salvador, porque si fuera de Él nosotros estamos perdidos. El continuo. ¿Estamos? Ahora, todo esto tiene una aplicación espiritual, porque era la sangre y después era el aceite. Usted ya me contestó mi pregunta. Ya le contesté. ¿Cuál era su pregunta? Esta. ¿Qué tenía que ver todo eso? ¿Cuál es la lección espiritual de esto? Este es el ungimiento. No es en la frente, sino que... No es aquí. Sino era ¿qué? Primero a Jehová, en la oreja, en la mano derecha, en el pie derecho, y lo que quedaba era echado en la cabeza. En el pie derecho, ¿verdad? Del dedo. El dedo pulgar. En el oído para que escuches. Ahí, vamos a verlo. Mire, la aplicación espiritual
es que la lepra es símbolo ¿de qué? Del pecado. La pluma inspirada nos dice lo siguiente: la lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el Oriente. Su carácter incurable y contagioso y sus efectos horribles sobre sus víctimas llenaban a los más valientes de temor. Entre los judíos era considerada como castigo por el pecado y por lo tanto se le llamaba el azote, el dedo de Dios. Profundamente arraigada, imposible de borrar, mortífera, era considerada como un símbolo ¿de qué? Del pecado. La lepra es símbolo del pecado. ¿Cuántos leprosos habemos? Todos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos tener el ungimiento del Eterno? Todos. Amen. ¿Cuántos de nosotros tenemos que ir y ser ungidos con la sangre del Mesías? Todos. Porque primero era la sangre y después era ¿qué? El aceite. No podemos cambiar, no podemos llevar y decirle a una persona: es que tú vas a ser sanada físicamente. Si tú confiesas tus pecados, ponemos tus manos, oramos por ti. No, tenemos primero que llevarla a que esa persona se entregue completamente al Mesías y que acepte y que ponga su fe en el Hijo de Dios para perdón y remisión de pecados. Pero la gente quiere nomás eso. La gente quiere sanarse, pero no quiere entrar en el pacto de Dios. Por eso usan el aceite, vamos mejor al aceitito. Yo he estado con personas que dicen: véngase, véngase, vamos a ungir a alguien y órale, como si fuera algo. Fíjese tan cuando llegamos a la ignorancia de la palabra de Dios. Yo he mirado a personas que ungen y hacen la cruz. Sí, sí. Eso ¿de dónde viene eso? De la iglesia católica. Eso viene de la iglesia católica. Yo me acuerdo, a mí me pusieron eso, la ceniza. Lo más hermoso es lo que el Padre nos está enseñando. Yo todos los días... Y salía yo por la calle caminando con mi cruz negra aquí, porque la quemaban ¿cómo se llaman? Las palapas de las palmas. Sacan de ahí la ceniza y se la traste y le ponen a uno aquí. Y híjole, ya cuando me di cuenta, a mí me la puse muchas veces, hermana, cada vez que vamos a tomar ceniza al templo. Y nada que ver con la Y unas colononas y formadas, dije yo, y ahora digo, híjole, cosas de la vida. Ahora, esto mismo también sucedía con Aarón y sus hijos cuando fueron santificados para el servicio del templo. Lo mismo, el mismo proceso: sangre, aceite. ¿Ok? Levíticos 8. No lo vamos a ver, pero usted léalo en su casa. Todos nosotros somos sacerdotes y necesitamos ser ungidos por la sangre y el aceite. Fíjese lo que voy a decir. Si la lepra es símbolo del pecado, para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, tenemos que experimentar el ungimiento del leproso. ¿Me di a entender? Lo vuelvo a decir nuevamente. Para que nosotros podamos ser participantes del reino de Dios, de su gloria, de su amor, de su misericordia, de su perdón, necesitamos experimentar la purificación así como lo experimentaba el leproso. Vamos a seguir viendo. Tenemos que recordar que el Mesías es ¿quién? El sumo sacerdote. Él es el que está intercediendo por nosotros. Él es el que ponía la confirmación sobre el arrepentido, el que había sido arrepentido y el que ahora era sanado. Necesitamos recordar que Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué dice Hebreos 4:14? Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Sigue en el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Noten el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el ungimiento de la sangre. Cuando nosotros vamos ¿a quién? Al Mesías. Y nos arrepentimos de nuestros pecados. Importante. ¿Es el ungimiento de qué? De la sangre. Importante. Primero es el ungimiento de la sangre hecha por nuestro sumo sacerdote y después viene el ungimiento del aceite. Entonces es aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal que vino a morir por nosotros. Y luego cuando seguimos los pasos que Él nos indica, vamos a recibir el poder del aceite que es el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Como Así dice es. usted, pastor, el ungimiento primero es el... Primero es el ungimiento de la sangre, porque tenemos que ir primeramente ante el trono de la gracia, al Mesías, para que sea puesta su sangre. ¿En dónde era puesta? En el oído derecho. En el dedo derecho y en el pie derecho, en el dedo. Y después era ¿qué? En la cabeza. Lo mismo se hacía con el aceite. Ahora, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar a aquella persona que está pidiendo el ungimiento a que esa persona se convierta en un discípulo Primero. del Mesías, que empiece a experimentar la gracia y el perdón de Él en su vida para poder después mencionar acerca de la salud física. Porque cuando usted es perdonado por el Mesías, aun cuando usted no es sanado físicamente, usted dará gloria a Dios. A ver, ¿me di a entender? El beneficio is not the benefit of the healing in your body. O sea, no es el beneficio de que mi cuerpo sea sanado. It's not the benefit that your body might be healed. Es que yo esté contento Is that alabando a Dios en medio de mi enfermedad. that you will be praising and glorifying God in the midst of illness. Sí, hermano. I was going to mention in the conversations I have with people concerning my wife's death, Yo quiero comentarles acerca de lo que sucedió con las personas que tuve con referencia a la muerte de mi esposa. and I explained to them the years of work Yo les comenté los años de trabajo concerning her healing acerca de su sanamiento in the natural way. en una forma natural. And they looked confused to me when I said, but she was healed. Y ellos me miraron confusamente cuando yo le dije, pero ella fue sana, And sanada. This is the understanding that you just spoke of. She was healed. Y este es el but entendimiento. not now. God didn't say on this earth she will be alive at the first resurrection. Gloria a Dios. No era que iba a ser sanada aquí en un momento temporal, sino que iba a ser sanada cuando sea resucitado en la primera resurrección. Amén. And that is to God's glory, for only He knows why. Y ese es solamente para la gloria de Dios y Él sabe por qué suceden las cosas. All that was done for His purposes, for all that knew her and her herself. Todo lo que llevó a su cumplimiento con su propósito con referente a ella y a todos aquellos que tuvieron contacto con ella. That includes most of us here. Y eso incluye a casi la mayoría de los que estamos aquí, porque todos la conocimos. Amén. Amén. Amén.
Eso es lo maravilloso. Cuando usted es perdonado, usted no puede ser sanado físicamente, pero usted seguirá alabando a Dios, confiando que usted será sanado ¿dónde? Cuando sea resucitado y llevado al cielo. Gloria a Dios. Y es claro porque también dice el Espíritu de Profecía que cuando nosotros, si morimos de una enfermedad o fuimos enfermos, cuando resucitaremos en el cuerpo glorificado, vamos a resucitar sanos. Y los que no se arrepintieron y que se perdieron, así como murieron, van a resucitar enfermos. También dice eso. Así es. Pues sí. En la segunda resurrección. La segunda resurrección. Ahora, ¿por qué a la mano derecha? ¿Por qué todo a la derecha? ¿Por qué no era a la izquierda? En el tiempo del fin dice que nuestro Salvador va a separar a los fieles y los va a poner ¿en dónde? En la mano derecha. ¿Y a los infieles qué? En la mano izquierda. ¿Dónde se sienta el Mesías en el trono de su Padre? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? En el lado derecho. Vamos a ver Isaías 41. Creo que ese no lo tengo aquí. Isaías 41. Isaías 41 y vamos a leer el versículo 10 en adelante. Vamos a leer Isaías 41, 10 al 13. Vamos a leer el 11 y el 13. Bueno, vamos a leerlo todo. Ya. Indecisión. Isaías 41, versículo 10 al 13. ¿Por qué a la mano derecha? ¿Lo tenemos? Noten lo que dice. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Con qué? Con la diestra de mi justicia. Con su derecha. ¿Cómo nos sostiene nuestro Salvador? Con su mano derecha. ¿Cómo nos toma? Con su mano derecha. Por eso a la mano derecha, y sigue diciendo, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscaréis a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Será como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene ¿de qué? De tu mano derecha. Ahora noten, ¿de quién? ¿De qué mano? ¿De quién? ¿De quién? De nosotros, de nuestra mano derecha. O sea, Él toma su derecha y nos agarra de nuestra mano derecha para sostenernos. Oiga, qué hermoso. Y te dice, no temas, yo te ayudo. O sea, por eso se ponía la sangre y el aceite en la mano derecha, en el lóbulo derecho, en el pie derecho, en la cabeza. ¿Por qué? Porque en el derecho el Señor nos sostiene de nuestra mano derecha. ¿Por qué? Porque hemos confiado en su sangre redentora y en sus promesas que Dios ha establecido en su palabra. Hemos entrado en su pacto, pero dice, yo te ayudaré, yo te rescataré. Qué hermoso. Pero Dios dice, en mi mano yo soy el que te rescato. Yo soy el que te salvo. Yo soy el que te ayudo. ¿Por qué es importante esto? Ya hemos mencionado que primero es la sangre y después ¿qué? El aceite. ¿Dónde se ponía primero? En el lóbulo de la oreja. Noten estos versículos de la palabra de Dios. ¿Por qué en el lóbulo de la oreja derecha? Lucas 11:28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la guardan.
Esto representa que nosotros debemos de escuchar la palabra de Dios y solamente ¿qué? La palabra de Dios. ¿Estamos? Proverbios 16:20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es ¿qué? Bienaventurado. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es lo que nuestro Dios quiere de nosotros? Que le escuchemos, que nos consagremos a Él, que escuchemos solamente ¿qué? Su palabra. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará ¿con qué? Con vosotros. Proverbios 4:20 al 21. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y hay muchos más textos que Dios desea que nosotros consagremos lo que escuchamos. Que escuchemos solamente ¿qué cosa? Su palabra. Porque la palabra es la que nos redarguye y la que nos hace cambiar. La que nos lleva a aceptar el cambio. Si nos equivocamos, la palabra de Dios tiene la respuesta a la equivocación. Pero por eso el Señor ponía el aceite en la oreja derecha para que nosotros nos consagremos en lo que nosotros escuchamos para vivir lo que nosotros estamos aprendiendo, entendiendo y escuchando. Y es únicamente y solamente la palabra de Dios. Cuando usted unge a una persona, tiene que darle a entender de que tiene que obedecer la palabra de Dios sí o sí. No, ese es el discipulado. Ahora, si una persona no vive lo que cree, ¿cómo pues puede llevar a otra persona al discipulado? Es imposible. Usted lleva a otra persona al discipulado con el Mesías cuando usted está viviendo lo que usted ha oído y entendido en la palabra de Dios. ¿Cierto o no? Yes. It fits hand in glove with prayer. Remember prayer? Esto entra exactamente con lo que hablamos acerca de la oración. It's his word. Es su palabra. Y cuando nosotros expresamos la palabra, es cuando recibimos la bendición. Can't get away from it. O sea, no podemos quitar eso delante de nosotros. ¿Por qué? Porque al expresar la palabra de Dios, es una oración. Y esa oración se lleva al necesitado, al que está viviendo en el pecado y que está sufriendo físicamente. Se le da la palabra de Dios en una forma que es una súplica a Dios. Amen. Y la súplica de Dios es escuchada y es respondida por nuestro Dios y es derramada su bendición. ¿No es maravilloso que cuando usted es ungido por la palabra de Dios y se explica de esta forma, toma una importancia mayor y una solemnidad completa en la cual cada uno de nosotros tenemos que entrar en el pacto de nuestro Salvador? It allows him. It allows him. It's his law. Él permite todo esto porque es su ley, es su mandamiento. It's his law. Él es la ley. Ahora, tenemos que consagrarnos en nuestros ¿qué? En lo que escuchamos. ¿Por qué en el dedo pulgar de la mano derecha? Salmo 90:17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirme sobre nosotros y la obra de nuestras manos ¿qué? Confirma. Salmo 63, versículo 3 al 4. Porque mejor es tu misericordia que la vida,
mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Fíjense, ustedes recuerdan cuando Yeshua, cuando el Mesías se presentó ante la tumba de Lázaro, dice la palabra de Dios que él alzó sus manos. ¿Y cuál fue la oración que él exclamó? Te doy gloria y te agradezco porque escuchaste mi oración. Si el Mesías aún no había orado y ya estaba agradeciendo a su Padre por contestar su oración. Cuando nosotros levantamos nuestra mano, a veces no necesitamos decir nada, porque nosotros tenemos la confianza plena en nuestro Dios que Él cumplirá sus promesas en nuestra vida. ¿No es maravilloso? Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad, ¿qué cosa? Las manos, lo que tú estás haciendo, y vosotros los del doble ánimo, purificad, ¿qué cosa? Vuestros corazones. ¿De qué está hablando? Físico y espiritual. ¿Cómo vives? ¿A quién sigues? ¿A quién escuchas? ¿Qué estás haciendo? Proverbios 12:24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Tenemos que consagrar completamente ¿qué? Toda nuestra vida. Por eso era el ungimiento que llevaba a la persona necesitada, la llevaba al discipulado y a la entrega completa a su Salvador. No es solamente echar, derramar y orar y poner las manos y decir qué bonito. Y si sucedió bien y si no sucedió, no, pues no tampoco. Sino que esto es llevar a la persona que al discipulado. Pero el que está llevando a la persona al discipulado tiene que ser un discípulo de Dios, porque te necesita estar viviendo y experimentando las bendiciones de Dios. Es algo muy solemne y de mucha responsabilidad, no solamente al que lo da, sino que el que lo recibe. Ese es el discipulado que Dios desea que nosotros entremos con Él y los unos con los otros. Es pedir al Señor por cada uno de nosotros. Orar por sanación espiritual. Orar por la sanación física. Orar y pedir que entremos en ese pacto que Dios quiere que entremos. Es maravillosa la palabra de Dios. ¿Por qué en el pie pulgar? ¿Por qué en el pulgar del pie derecho? Hay muchos versículos. No los vamos a ver todos. Pero noten lo que puse algunos, la mayoría los puse. ¿Ok? Si alguien desea todos estos versículos, pídamelos y se los doy. Deuteronomio 8:6. Guardaos pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Qué significa el pie derecho en el dedo? Que tenemos que caminar ¿en qué? En obediencia. O sea, usted ya fue sano, perdonado, pero usted tiene que empezar ¿a qué? A caminar en lo que usted está escuchando y entendiendo de nuestro Salvador. ¿No es maravilloso? Noten Deuteronomio 10:12. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Aquí no dice algunos caminos, dice en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Por eso Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jeremías 7:23, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz
y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. ¿Por qué nos va mal? Porque a veces somos una persona de doble ánimo y queremos seguir nuestros propios caminos. Por eso nos va mal. ¿Quién es el culpable? Dios no lo es. Nosotros. Y a veces decimos, ay, pues Dios me está castigando. Ajá, le echamos la culpa ¿a quién? A Dios. Pero somos nosotros. Somos nosotros. Eso dijeron Adán y Eva. Y Ajá. Jabón. Note lo que dice Salmos 15:2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Tenemos que hablar en integridad, en justicia, en amor, en misericordia, en el carácter de nuestro Salvador. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe ¿qué? Andamos. No por vista. O sea, la fe, andamos por fe. La fe se expresa cuando nosotros obedecemos. Eso es lo que nos está queriendo decir. ¿Por qué en el lado derecho? Porque Él desea que nosotros seamos purificados y que dejemos de ser personas de doble ánimo, sino que nos comprometamos completamente a nuestro Dios. Yo creo que está muy claro, ¿no? ¿Está clarísimo? Yo creo que no hay nada que, o sea, ya depende de la obediencia de cada quien, directamente con Dios, con personal. Así es. Miren lo que dice Hebreos. Bueno, antes de entrar a Hebreos. Porque en la cabeza, ¿recuerdan que el aceite que quedaba en la mano era qué? Echado en la cabeza. En la cabeza, no en la frente, en la cabeza. Caía el aceite y cubría la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? Porque el Señor desea que nuestros pensamientos sean sujetados a santidad. Miren este versículo. Apocalipsis 7:3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El enemigo pone su sello en la frente y en la mano derecha, porque él quiere ejercer ¿qué? Su autoridad. Pero Dios solamente pone su sello ¿en dónde? En nuestras frentes. Apocalipsis 14:1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito ¿en dónde? En su frente. 1 Corintios 2:16. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué cosa? La mente de Cristo. Deuteronomio 11:18-19. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, que es símbolo de la mente, y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y seréis por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Por qué en la cabeza? Porque el Señor desea que todos nuestros pensamientos sean sujetos a la autoridad y a la voluntad de nuestro Dios. Cuando una persona es ungida, tiene que llevar al entendimiento a esa persona de que está entrando en un pacto con Dios. No es un ritual transitorio, no es un rito que se puede hacer muy bonito, no, es llevar a la persona a tener una unidad completa con Dios, dedicando su mente, su corazón, lo que escucha, lo que hace y a dónde va, completamente dejando lo ordinario para ahora ser santificado y dedicado solamente y completamente a nuestro Dios. To be like Yeshua, Ser como Cristo. remember when the oil was poured and it draped over the beard? Cuando el aceite era echado en la cabeza,
empapaba toda la cabeza, incluso su barba. What a beautiful crossover. Qué maravilloso es ese concepto de unidad. Maravilloso. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, es un gozo, una alegría poder ser ungido por nuestro Dios para santificación completamente a Él. Amen. All the way to the floor. Toda, completamente. Ahora, concluyo con esto. Isaías 55, 6, 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase. En pocas palabras está diciendo que deja de ser un hombre y una mujer de doble ánimo. El cual tendrá el de misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La pluma inspirada nos declara: Dios no aceptará nada menos que una entrega sin reservas, de cabeza a pies. Los cristianos indiferentes, de doble ánimo y pecaminosos nunca podrán entrar en el cielo. No encontrarían felicidad en Él, porque no saben nada de los principios elevados y santos que gobiernan a los miembros de la familia real. El verdadero cristiano mantiene abiertas hacia el cielo las ventanas del alma. Vive en compañerismo con Cristo. Su voluntad se conforma a la de Cristo. Su mayor deseo es llegar a ser más y más semejante a Él. ¿Cuál es la cita? Eventos de los últimos días, página 163, párrafo 6. Review on Herald, March 16, 1907. Por eso el ungimiento. Ahora, esto tiene que salir ¿de dónde? Del corazón. Del deseo de ser purificado, transformado y entrar en el pacto de Dios. ¿Quiénes estamos enfermos? Todos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? Expiarnos y purificarnos de todo pecado, para que nosotros seamos sanados. Y si usted no es sanado de su mal, aún nos deleitaremos y nos gozaremos en la prueba. Pero tendremos la esperanza y la confianza de que cuando el Señor venga, obtendremos la sanación completa que Él ha prometido. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? Mi propósito no es empezar a ungir, porque es una responsabilidad muy grande. Al que unge, el que unge. Y es un Usted sabe que cuando el ungimiento se hacía equivocadamente en la palabra de Dios, ¿sabe qué sucedía con todos los que eran ungidos erróneamente? Eran muertos. ¿Los que qué? Los que se ungían erróneamente en la palabra de Dios, usted búsquelo, eran muertos, morían. ¿Por qué? Porque esa no era la voluntad de Dios. Muchas ocasiones decía, y tomaron a tal persona y el pueblo lo ungió. Vénganse todos. Vamos a hacer todo lo que el mundo hace, vamos a hacerlo también. Y en cada experiencia que sucedía eso, el que era ungido no conforme a la palabra de Dios, moría. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que seguir ¿qué? La palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Y dónde está el pasaje donde morían, pastor? ¿Perdón?
¿Dónde está el pasaje? Ahorita se lo doy. Sí, hermano. Go ahead. I was just seeing, why is this fair? The beauty. I was seeing the beauty of what you're saying. Yo miro lo hermoso que se está hablando In Isaiah 55:7, en Isaías 55:7. of why is it fair to the unrighteous? Porque es injusto para los que están en pecado. Because all of this that's been being described to us by the Holy Spirit Porque todo lo que ha sido expresado a través del Espíritu Santo hoy día will be able to be seen by them when we will take on this anointing. porque seremos vistos por ellos cuando nosotros aceptamos este ungimiento And they will be able to see with their own eyes what they would choose. y podrán ver a través de sus propios ojos lo que ellos escogen. So we have a great responsibility to reflect the character of Yahweh. Nosotros tenemos una responsabilidad de reflejar el carácter de Dios Through this anointing a través de este ungimiento to all the unrighteous. a todos aquellos que están en injusticia. Ahora, acuérdense que el ungimiento del leproso, ¿cuántos días llevaba? 7 días. Oh, the anointing, how many days it would take? Oh, there you go. Yeah. ¿Cuántos días? 7 días. So it's not like O sea, no es algo que nomás échale y vámonos. No. Thank you. El que lo hacía 7 días. El que recibía 7 días. Completion. O sea, ¿qué es lo que yo estoy pensando? Usted, dígame que usted qué piensa. Si yo voy a ungir a una persona, tengo 7 días para llevar a esa persona al discipulado con Dios y que yo y esa persona vengamos en unidad los dos y unidos con nuestro Dios. 7 días. Es una responsabilidad. Entonces el ungimiento, la bendición del ungimiento no es solamente al que está enfermo, sino que también es el que lo está dando. ¿Por qué? Porque la misma experiencia que el que está enfermo la va a tener el que la está dando. It's crucial. It's critical. Es crucial todo esto. Eso, no sé si han leído el pasaje cuando Amán fue el sirio que fue a meterse al río. ¿Cuántas veces se metió? 7. 7 veces. ¿Y qué pasó cuando el ayudante del profeta fue y le siguió para pedirle preceptos? ¿A quién se le pasó la lepra? A él. A ese. O sea, si los dos no están bien, algo sucede ahí. ¿Por qué? Porque es mucha responsabilidad. Absalón, segunda de Samuel 19:10. Absalón se rebeló en contra de ¿quién? De su padre. Y dice en segunda de Samuel 19:10 que el pueblo lo agarró y lo ungió. ¿Y qué sucedió despuesito con Absalón? Murió. Con Jocás, hijo de Josías. Segunda de Reyes 23:30-32. Fue ungido por el pueblo y murió en Babilonia. Fue agarrado cautivo, lo llevaban a Babilonia y murió en Babilonia. Esos son 2 ejemplos. Hay otros más ejemplos. Lo que pasó con el nieto de Nabucodonosor cuando usó los utensilios santos, Que eran ungidos. muerte. Lo que mencionó el hermano cuando Naamán fue sumergido 7 veces y fue curado de la lepra. ¿Quién quiso recibir la gloria? El siervo del profeta. Los siervos de Naamán, cuando iba, yo me imagino que ibas 3 veces y dice, esto es ridículo. ¿Qué le decían los siervos? Son 7 ocasiones nomás. ¿Qué pierdes? Ahora, esto es algo solemne porque es todo esto se resume en discipulado, unión con nuestro Dios, unión los unos con los otros. Y a veces queremos las cosas así. No, el Señor yo decía, no, 7 días. O sea, en 7 días tenemos que estar en comunión los 2 personas
en unidad, para no solamente perdón de pecados del enfermo que está recibiendo, sino que del que lo está dando. Y al octavo día es un nuevo ¿qué? Comienzo. Para los dos, no para uno, para los dos. O sea, no es de que decir, a ver, vénganse hermanos y hagan la fila y vamos a echarlo. No, no, Dios nos libre de hacer tal cosa. Ahora que nosotros tenemos este conocimiento, tenemos una responsabilidad de llevarlo como debe de ser. Si entendemos esto, estamos entendiendo lo que sucede. Si la persona no desea entrar en el pacto de Dios, en el discipulado de Dios, pues simple y sencillamente quiere una cosa transitoria. Algo bonito. Llorar por la persona. Dígame, Santiago no te dice específicamente cómo ungir, pero en Levíticos 14 sí. Déjeme decirle una cosa. Para una persona que no está en unidad con Dios, esto es una locura. Es extremismo. Es más carga para ellos. Una persona que no vive el sábado como debe de vivirse, esto es una carga. 7 días. O sea, 7 días tú y yo vamos a estar. No, 7 días. No, 7 días. No, cuando un médico le dice, tienes que estar haciendo esto por una semana. El médico le da unas pastillas y dice, tómesela 30 días. Fielmente, ahí estamos tomando por 30 días la pastillita. 30 días, fieles. Y que no, y hasta ponemos alarma y las ponemos y todo. ¿Por qué en las cosas espirituales no? Es lo mejor en su vida. Él nos va a bendecir. Él nos va a bendecir. Yo sé que esto es para muchos que lo van a escuchar, lo estamos escuchando por primera vez. Pero el Señor dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mi palabra. Esto es posible. Si nosotros nos ponemos en ¿qué? En el camino del Señor. Es para nuestro entendimiento de que Él es el que lo hace. Porque nos ponemos a un lado, porque nos entregamos, nos santificamos. No para nosotros mismos, sino por Cristo el Mesías. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie para orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios, por tu verdad, por tu palabra. Porque nos has mostrado tu amor, tu misericordia en lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Señor, en esta hora pedimos de que tú muevas los corazones que tienen que ser movidos y que, Señor, que tú nos lleves a la acción para tomar decisiones que nos llevarán a obtener la vida eterna. Ayúdanos a unirnos cada vez más en ti, unirnos cada vez los unos con los otros. Y que, Señor, que esta bendición que tú has preparado pueda ser una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.